Yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Co-op, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Bien, vamos a darle las informaciones. Tenemos un seguimiento a lo que pasó esta mañana y trajimos esta mañana sobre Javier Carrasquillo y cómo firmó el contrato, porque es el secretario del Senado, el ex alcalde de Sidra. El que busca encuentra, el periodismo preguntó y el panel del fiscal especial independiente envió una resolución que salió el pasado 12 de febrero. Sin embargo, nunca había sido notificada al país como suelen hacer los miembros de ese panel y de esa oficina con relación a las resoluciones que toman en los casos que están pendientes de investigación por corrupción. Tenemos a las 5:30 una conversación importante con Pedro Cardona Roy, quien va a estar mañana, va a ser parte del grupo de científicos que va a llegar hasta la alcaldía de Cabo Rojo a dar su impresión y su opinión experta sobre lo que supone el proyecto Esencia para el litoral costero de Boquerón. Importante esa conversación, quiero tratar de sacar lo más que pueda con Pedro Cardona Roy sobre dónde cree él que están los puntos más débiles de esa declaración de impacto ambiental, que tiene que cumplir con un reglamento vigente, a pesar de lo que pretende hacer el Senado de Puerto Rico y la administración Jennifer González, con todo lo que tiene que ver con los permisos, la segunda reforma de permisos, después que lo hizo Luis Fortuño en el 2009. Y definitivamente el tema de Trump no lo puedo dejar. Quiero decir algunas cosas que vi en ese mensaje que tengo que serles honesta. No lo vi en vivo, no tenía la posibilidad ni la estamina para consumirlo anoche mismo, pero lo consumí esta mañana. Tengo algunos puntos que quiero compartirles, sobre todo cómo queda hoy, después que el presidente dio ese mensaje, exclusivamente dando los lineamientos que sabemos que está dando para recortar el gobierno, etcétera, con una decisión del Tribunal Supremo que dice que no puede manejar hasta el momento, hasta que no vuelva el caso al tribunal apelativo, el despido de empleados públicos, y ayer también tomaran una decisión relacionada en otro tribunal. Así que es importante, y sobre todo lo que resolvió el Supremo con relación a los fondos de aquellas organizaciones que ya tenían trabajos hechos para Estados Unidos, que están fuera de la nación estadounidense, y el presidente pretendía limitar que salieran los $2,000 millones para esas organizaciones. Así que esos son los temas fuera de lo más importante en Puerto Rico ocurriendo de aquí al viernes, que es el tema de Esencia. Pero vamos a ustedes primero por ahí. ¿Quién está primero? Llegó, estoy segura, que Florence Ramos primero. Así fue. Edgardo Núñez, Edwin Rivera, Ariel Cartagena, Maite Vélez, Sandra Infanzón,
Dolly García, María Buzoy, Luis Maldonado, Migdalia Sánchez, Silvet Cardalda, Carlos Pérez, Nereida Ramos, Carles Baratá, Marcha Santiago, toda la gente del oeste pendiente, mañana va a ser un día importante. Fran Dávila, Lizeth de León, Orville Velázquez, Tito Crespo. Llegó por ahí Frank Dávila y nos dio un donativo. Recuerden que pueden hacerlo cuando estén en el chat, siempre que estemos en vivo. Cuando no estemos en vivo, hay 3 puntitos debajo del programa, cuando usted le da play. Esos 3 puntitos lo van a llevar al famoso corazón con el signo de dólar. También ahí pueden donar. Tito Crespo, Ivonne Padua, Ed Méndez, Adolfo Rodríguez, Iliana González, Miguel Lozada, ¿quién más está por ahí? Wilma Fontán, Iris Santana, Ilka Hernández, José Torres, José Jiménez, Norberto Cancel, Gladys Esther, Sin Nombre, Carmen Muñiz, Yoli Báez, Johanna Álvarez, Salcero Iqué, Ave María de la Mata, José Rodríguez y Eugenia Rodríguez y Edgar García. Gracias por estar por ahí. Linda tarde para todos, no esencia, dice Edgar García. Bueno, gente, vamos a las informaciones. Luis Matías y José San Inocencio se unió también al grupo. Vamos a empezar con lo que increíblemente cuando terminó el programa fui a buscar, y como dije, el que busca encuentra. Saben que nosotros hemos establecido desde ayer el contrato de Maceira, que quien lo firma es Javier Carrasquillo, y hoy descubrimos que en efecto es el alcalde de Sidra, el exalcalde de Sidra. Antes fue asesor, después de ser alcalde que perdió las elecciones, fue a parar a la administración de Ricardo Rosselló Nevares y Pedro Pierluisi, específicamente en el área de asuntos municipales. Fue hasta presidente del Fideicomiso de Comunidades Especiales. Y eventualmente, en el 2022, el FEI emitió una resolución, una intención de investigarlo por asuntos de corrupción. Recordemos que esto se relaciona exclusivamente con aquello que supuestamente pudo haber hecho el exalcalde en el contexto de los contratos que tenía con Oscar Santamaría. María, ¿cómo olvidar a Oscar Santamaría? Oscar Santamaría, ese asesor del Partido Nuevo Progresista que trabajó en la presidencia de Pedro Pierluisi cuando era presidente del Partido Nuevo Progresista allá para el 2018, más o menos, no, yo creo que era vicepresidente, perdón, era en la administración de Luis Fortuño. Y Oscar Santamaría se convirtió en un asesor de muchos alcaldes a través de una corporación que tenía, Waste Collection, que el trabajo de esa corporación era algunos desarrollos de construcción, pero sobre todo el manejo de desperdicio, es decir, el recogido de basuras en los municipios. De la interacción de Oscar Santamaría con los alcaldes salió la famosa acusación contra las famosas, por lo menos 6 alcaldes del Partido Nuevo Progresista y 2 del Partido Popular. Por lo mismo, el famoso pedido de soborno para sacar los contratos a tiempo, sencillamente para darte el contrato, etcétera, etcétera. Ahí está Félix Cercano Delgado, está Ángel Pérez. Y en el caso de Luis Arroyo Chiqués, que fue el alcalde popular de Aguas Buenas, dijo en su vista de sentencia que todo lo que ellos hicieron como alcaldes con ese producto de kickbacks en relación a los contratos de recogido de basura estaban relacionados con el alcalde de Sidra, porque él fue el que orquestó. Eso dijo en su sentencia Luis Arroyo Chiqués. En el 2022, Pedro Pierluisi le pide la renuncia a el que entonces era asesor de asuntos municipales de la Fortaleza, y hay una investigación. Pero en aquel momento supimos que esa investigación venía del 2015, porque en aquel tiempo del 2015, administración de Alejandro García Padilla, el Departamento de Justicia, que en aquel momento era el secretario César Miranda,
investigó a través de 2 fiscales una querella de una persona que decía que el alcalde entonces de Sidra cogía dinero de Oscar Santamaría y que habían conflictos de intereses y que había soborno y que Oscar Santamaría era el pana de el alcalde de Sidra que fue a la legislatura municipal a defender, pero hasta abajo, el contrato que tenía de 1.4 millones en un municipio pequeño, Sidra. No es el más pequeño de Puerto Rico, pero municipio, 1.4 millones de dólares en un contrato para recoger basura en un municipio como ese. Bueno, pero fue a defenderlo y esta persona decía que había gato encerrado. Que esa investigación se hizo sin enviarle la información al FEI. Yo conociendo a César Miranda me imagino por qué no le envió la información al FEI, que ya presidía en aquel momento, la que no está entre nosotros hoy, Nidia Coto Vive. Investigó el caso 2 fiscales del Departamento de Justicia y hicieron un informe que no había caso. Pero nunca le notificaron al FEI. Eso dice Igri Rivera Martínez, que como ustedes saben es actualmente la presidenta del FEI. Pues, ¿qué pasó? Que esto es lo interesante, más allá de que determinan lo mismo que el Departamento de Justicia, no hay evidencia para procesarlo. Fíjense como yo les estoy diciendo desde el día 1 en esta conversación, desde el primer momento en que iniciamos este relato, que Luis Arroyo Chiqués en su vista de sentencia le dijo al Tribunal Federal, a un juez del Tribunal Federal, oiga, sea leniente conmigo porque yo no solamente me entregué, vine aquí y dije, mire, levanto las manos, yo también cometí ese delito. Es que yo le estoy diciendo que esto se gestionó de primera mano allá en Sidra con Javier Carrasquillo. Pero el FEI parece que no le importó. ¿Y por qué yo digo que parece que no le importó? Porque en esta resolución que se emite el 12 de febrero del 2025, tomen nota, 12 de febrero del 2025, hace 2 semanas, el FEI resuelve que en efecto a Javier Carrasquillo no se le podía procesar porque la prueba que ellos investigaron, la fiscal Liliana Agudo y la fiscal Leticia Espada, no reveló que había cometido delito. Y supuestamente ellos alegan que hay otra evidencia que ellos entrevistaron, entre ellos 9 testigos, incluido el querellante, y que el querellante no pudo revelar. Pero esta resolución no dice en ningún sitio que entrevistaron a Luis Arroyo Chiqués, que yo tengo que decir que Luis Arroyo Chiqués, el que en efecto era el alcalde popular de Aguas Buenas, no dijo esto en la sala de la casa hablando con alguien, se lo dijo a un tribunal. Se lo dijo a un tribunal que lo iba a sentenciar por el mismo delito. Y el FEI entrevistó a Luis Arroyo Chiqués. Porque yo siempre, como siempre les digo, yo no soy abogada. Me paseo entre ellos y sobre todo investigo mucho desde el punto de vista legal. Y yo pensaría que un fiscal que quiere hacer su trabajo, que quiere encontrar si en efecto Luis Arroyo Chiqués dice la verdad o no la dice, va y lo entrevista. Porque esto fue público. Cuando Luis Arroyo Chiqués le dijo al Tribunal Federal en esa vista, a un juez del Tribunal Federal, esto empezó allí, en medio de la locución que le permiten hacer su abogado. Pues no creo que lo hayan hecho. Y por eso les dije que es importante la fecha. Porque ustedes saben que nosotros trajimos información precisamente de dónde está ahora Javier Carrasquillo. Y Javier Carrasquillo está
de secretario de administración del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Y claro, y lo trajimos porque, bendito, porque cuando nos dimos cuenta que Anthony Maceira es el intérprete de Tomás Rivera Schatz, pues trajimos la información al descubrir que en efecto ese Javier E. Carrasquillo Cruz se trata del exalcalde. ¿Por qué es importante la fecha? Porque fíjense la fecha en que el panel del fiscal especial independiente, Igris Rivera Martínez y Rubén Vélez, determinaron que no hay caso contra Javier Carrasquillo. El 12 de diciembre del 2025. ¿Qué ocurrió el 12 de diciembre del 2025? Precisamente que le firmaron el contrato a Anthony Maceira y a su corporación. Firma el contrato la madre de Anthony Maceira, que es la administradora de MZLS, la corporación, que es propiedad de Anthony Maceira. Esta misma persona, que además de ser madre de Anthony Maceira, fue antes empleada de confianza de Tomás Rivera Schatz. Qué casualidad, ¿verdad? Casualidad, causalidad. Ponlo en la nevera. Ahí los dejo, porque lo increíble es que el FEI no haya traído la información pública. Y tenemos a Javier Carrasquillo, el que dice Luis Arroyo Chiqués que en efecto allí fue donde empezó todo, que fue instrumental, como diría una reseña de uno de los periódicos relacionada con esa aseveración del abogado y del propio Luis Arroyo Chiqués. Y no pasó nada. Y hoy es el secretario de administración del Senado de Puerto Rico, el Senado de Tomás Rivera Schatz. Ahí les dejo esa información. Malungo, gracias por tu aportación, porque me pareció importante. De hecho, los que quieran consumir la historia completa, ver la resolución completa, está en nuestra página bonitasradio.net. Allí la pueden ver atrás y adelante. 2 minutos dura leerla, y tienen las imágenes y los diferentes contextos que me parecen importantes citar de esa resolución. Vamos a Estados Unidos y a Donald Trump. Yo creo que Donald Trump lo que hizo en ese informe, ese mensaje de 1:30, 90 minutos, fue ir sobre todo lo que ha hecho durante este primer mes de su presidencia de Estados Unidos, y decir que esto está empezando, o sea, se va a poner peor, es lo que quiere decir. Que todo lo que él quiere hacer con los inmigrantes lo va a seguir haciendo, que todo lo que quiere hacer con los aranceles es una defensa a ultranza. Eso es lo que tiene que ocurrir para que América sea primero. Y obviamente a todo lo que dijo Donald Trump, hubo tres intervenciones importantes. Una de el congresista por Texas, que interrumpió 2-3 veces el mensaje y lo sacaron del área precisamente por las cosas que estaba diciendo, que no estaba de acuerdo el congresista. Y finalmente, lo que una de las nuestras dijo sin ningún empacho. Además de Musk Steals, me pareció también interesante que hubo una demostración de los congresistas de Estados Unidos del Partido Demócrata, debí decir, que trajeron igualmente estas paletas diciendo que lo que el presidente estaba diciendo era falso. El presidente utilizó, sobre todo, muchas imágenes y muchas referencias a Joe Biden directamente, tildándolo de mentiroso y estableciendo que era el que había colocado a la nación donde está hoy. El presidente siguió hablando y defendiendo las políticas de Elon Musk y todos los que piensan que el gobierno debe ser más pequeño. Pero el presidente empieza a sentir que el Tribunal Supremo no necesariamente, a pocas horas de que terminara este mensaje, no necesariamente
va a estar como sello de goma, por lo menos por lo pronto, de la administración Trump. Y recordemos que la mayoría del Tribunal Supremo de Estados Unidos es mayoría conservadora y republicana. Esa misma mayoría que destronó y revocó el caso de Roe versus Wade, que daba total derecho al aborto en Estados Unidos. Cuando digo total es que había un derecho a poder terminar con un embarazo, y sabemos que con ciertas limitaciones desde cuándo, etcétera, pero era un derecho que tenían las mujeres a partir del 1974, si no me equivoco, que es la decisión. ¿Qué hizo el Tribunal Supremo? Detuvo el intento del presidente de bloquear los $2,000 millones que iban a ir a organizaciones de ayuda internacional por trabajos ya realizados. Así que el Tribunal Supremo dijo, no, pero espérate, tampoco así. El presidente ya había establecido que iba a frenar los proyectos humanitarios estadounidenses en todo el mundo. Recordemos que una de las agencias que eliminó es la de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que por sus siglas en inglés USAID. Y devuelve el caso a la decisión, a la sala del juez de distrito de Columbia, Amir Ali, para que entonces ahí se determine cuáles son las organizaciones que se habían beneficiado de subvenciones o del Departamento de Estado. Así es que tiene hasta el 26 de febrero para desembolsar los fondos, pero hasta el momento el caso entonces regresa a la sala del juez Amil. El presidente del tribunal, John Roberts, republicano, pero que lo hemos visto en muchas ocasiones con la minoría del Partido Demócrata, decisiones, diría yo, es conservador, no lo dudo, pero no tan ultranza como Clarence Thomas, etc. Suspendió temporalmente la orden horas antes de la fecha límite para que, obviamente, darle más tiempo al tribunal para considerar la petición formal de la administración de bloquear el fallo de Ali. O sea, estaban entregados con que, mira, lo que queremos es que lo bloquees. Pues no, fue al revés. Bloqueado está la intención del Ejecutivo de no desembolsar ese dinero. Así que el caso ahora vuelve a Ali para que aclare cuáles son las obligaciones que tiene el Ejecutivo para ejecutar el fallo, y de ahí veremos lo que hace el Tribunal Supremo, porque el Ejecutivo, yo estoy segura que cuando si a Ali le falla en contra una vez más, van a recurrir y por certiorari, que quiere decir que si lo acogen, el Tribunal Supremo tendría entonces finalmente la capacidad de decidir ese caso. Le están dando a Ali, termíname el caso en términos de lo procesal y regreso y yo veo cómo lo decido. Interesante, pero hoy mismo también el presidente acaba de anunciar que va a eliminar 80,000 puestos de trabajo en la administración de veteranos. Y yo recuerdo que eso es uno de los grupos que Jennifer González hace alardes de que tiene con ella. Y que todos los 11 de noviembre que se celebra el Día del Veterano, Jennifer González tiene una actividad. Esta es la del 2024. Y qué interesante, porque como es el imaginario y como es el inconsciente, pero también el consciente y el subconsciente. Fíjense cuál es la imagen de ese 2024. La tijera. Supuestamente aquí iba a recortar e iba a significar el recorte del lazo de esa unidad de salud mental que se colocaba desde la administración de veteranos en los hogares de los veteranos. Pues ¿saben qué? Lo que aparentemente va a ocurrir es que vienen recortes. Y por fin, Jennifer González dijo algo, aunque no dijo mucho. Dijo sobre los recortes que reconoce que pueden venir y estamos trabajando directamente con la Casa Blanca. Eso fue lo que comentó
a preguntas de los periodistas sobre este asunto que es inminente de que hay recortes a través de muchas agencias. Pero lo más interesante, estamos trabajando directamente con la Casa Blanca, es con relación a los fondos Medicare, Medicaid. Y reconoció por primera vez que eso puede venir. De hecho, estaba reunida, porque ustedes saben que ella está subiendo su gestión de gobernadora como si fuera una actividad de entretenimiento a través de las redes sociales. Y en esas publicaciones publicó una reunión que supuestamente tuvo entre lunes y martes con Stephanie Carlton, junto al secretario de Salud, Víctor Ramos, y el presidente de la Cámara de Comercio, Luis Pizarro, precisamente sobre los centros de servicios Medicare y Medicaid, CMS. Yo mañana no les voy a adelantar, pero es que esto que iba a decir ahora definitivamente me recuerda la entrevista que van a consumir mañana a las 5 de la tarde que le hice a Juan Dalmau, que una de las cosas que dice es precisamente sobre la gestión de Jennifer González de estos 2 meses. Y cuando veo las declaraciones de la gobernadora, que dicen un poco más, pero no dicen básicamente nada sobre lo que se le está preguntando insistentemente desde que Donald Trump, el día 21, puso en sitio todas las órdenes que suponen recorte de fondos federales. Por primera vez la gobernadora dice algo. Hoy dice que es preocupante lo de los fondos Medicaid y que estamos trabajando en eso. Veremos a ver. Son las 5:28 y yo quiero, antes de llamar a el urbanista Pedro Cardona Arroyo, en breve decirles cómo es que nosotros pensamos mañana que se va a dar esta vista, las preocupaciones que tengo de que en efecto todo el que quiera hablar, evidentemente debe venir el proyectista primero porque es el que está defendiendo el proyecto, y sobre la base de lo que él diga también tienen que reaccionar las personas que se oponen. No me extraña el orden de esos turnos, que sea así. Pero sí me preocupa que nos dejen hablar por lo menos a todos aquellos que son científicos en diferentes materias, desde sociólogos hasta arqueólogos, economistas, que vienen a cuestionar toda la información que dice un compañero del periódico La Perla, que son sobre 3.000 folios que han tenido que consumir en un mes, los que se van a sentar allí a hablar sobre este proyecto, en contra del proyecto. Son personas que tienen y han identificado cuáles son los puntos débiles de la Declaración de Impacto Ambiental en tantas áreas. Sobre todo porque es el documento quizás más amplio de todo lo que está en la Oficina de Gerencia de Permiso. Y en ese sentido, yo creo que la preocupación es que la gente que tiene algo que decir, primero que sean estratégicos a la hora de ir allí a participar de esa vista y que puedan decir y hacer. Que el espacio les va a quedar chiquito, aparentemente sí. Y que pueda haber esa discusión, porque yo creo que es importantísima. Esta mañana nosotras entrevistamos a Beatriz Jennings Figueroa, que nos dijo, que me parece pero fundamental, que todo lo que ha dicho Roberto Ruiz Vargas sobre las 100 reuniones con comunidades no es cierto, porque los propios documentos de él dicen que solamente entrevistaron a 9 personas. Y que yo sepa, y yo estoy viendo todas las imágenes, estoy viendo todos los videos de cómo se han organizado la gente en Cabo Rojo y en el oeste para atender esta situación. Allí hay mucho más de 9 personas. Hombres, mujeres, niños, viejos, jóvenes, baby boomers, edad avanzada, históricos, allí hay de todo. Obviamente los niños y las niñas no pueden participar, todos los demás sí. Y yo creo que esa es la preocupación para mí, desde el punto de vista de lo que creo que es importante cubrir. Podrán hablar todas las personas que obviamente habrá que escoger, no todos. Si son 50, no sé si los 50 puedan hablar, pero vamos. Esos que tienen en todas las, que esté representado allí
todas las áreas que ellos entienden desde la investigación, desde el análisis y la formalidad, que tienen reparo y están fundamentados esos reparos. Vamos a llamar a el urbanista que ha querido, más que querido, ha respondido a nuestro reclamo de que esté con nosotros, porque me parecía importante. Pedro Cardona Roy, de hecho, va a estar allí, y me parece importante escuchar a Pedro, una persona que siempre que lo entrevisto tengo que decir lo mismo. Pedro tiene no solamente el conocimiento, sino que la explicación de su conocimiento, como lo trae, me parece, digamos, genial desde el punto de vista de lo flexible que es incluso en el lenguaje, para que podamos entender asuntos que a veces son altamente técnicos. Así que vamos a llamar a Pedro. Yo creo que lo importante mañana también va a ser qué va a hacer el alcalde finalmente. No creo que el alcalde vaya a estar, pero bueno, nunca sabemos. Está con nosotros Pedro Cardona Roy. Saludos, Pedro. Saludos, Carmen Enidi, saludos a la audiencia. Pedro, yo quisiera que iniciáramos esta conversación con lo que tú entiendes desde el punto de vista de tu expertise, que es lo más importante que debe ocurrir allí, desde el desarrollador, el proyectista que está obviamente empujando el proyecto, y aquellos y aquellas que van a responder con sus preocupaciones y la información científica, sobre todo, para cuestionar este proyecto. Mira, yo creo que es súper importante que recordemos cuál es el propósito de este proceso, ¿verdad? Uh-huh. Un proceso que es regulado, para empezar, y en ese proceso le corresponde, tiene el peso de presentar la prueba, la parte proponente. Y esa parte proponente tiene que demostrar que ha analizado lo que está presente en este lugar, y eso le lleva a poder considerar los impactos que va a tener las acciones, o sea, el desarrollo, los hoteles, las casas, el campo de golf, el impacto que va a tener sobre los recursos que se identificaron como recursos de valor. Lo primero que tiene que hacer es demostrar que en el lugar donde se propone el desarrollo no hay otra manera de ubicarlo que no sea impactando esos recursos. Siempre tiene que demostrar que no pudo evitar el impacto que está creando, si es un recurso natural de valor o si es un yacimiento arqueológico o ese tipo de cosas. Cuando hablo de la parte proponente, también es importante que la declaración de impacto ambiental, la parte proponente es la Oficina de Gerencia de Permiso. Así es como se establece en los reglamentos y en las leyes. Y es la OCPE la que tiene la obligación de haber consultado con el promotor del proyecto o el desarrollador a lo largo de todo el proceso, y para determinar que la información está completa y se puede hacer pública. Durante la vista tiene que haber una explicación detallada de en qué consiste el proyecto, porque el reglamento de las declaraciones de impacto ambiental dice que tiene que, durante esa presentación inicial, poner al público que llega al lugar en posición de entender lo que se propone, los impactos asociados, de tal forma que esté en posición de emitir un comentario. O sea, te interrumpo, perdóname, Pedro. Te interrumpo porque lo que me estás diciendo es como si en el proceso mismo de la vista, quien tiene que poner en condiciones a quien va a contestar lo que él está presentando es el proyectista. Por definición, es el proponente. A través del proyectista, puede utilizar al proyectista, etcétera, pero va a ser la OCPE la que esté presentando el caso. Va a haber un oficial examinador que se supone que sea un ente que esté mirando todo esto y viabilizando
que la OCPE y el promotor o el desarrollador estén presentando la información, que el público tenga la capacidad de escuchar. O sea, el oficial examinador tiene que asegurar que los micrófonos funcionan, que todo el público que está allí puede ver, puede oír, está cómodo y puede participar sin interrupciones del proceso que se ha convocado para la celebración de la vista. Pedro, a mí me surge una pregunta en términos de lo que tú y yo hemos discutido antes y tiene que ver con lo que se clasifica como suelos rústicos especialmente protegidos esta área. ¿Cómo entiendes que esto va a afectar precisamente la presentación de estas vistas? ¿Y cómo se argumenta que la Junta de Planificación o el propio OCPE esté mirando hasta cierto punto con buenos ojos un proyecto que precisamente el propio reglamento conjunto o la clasificación que da la Junta para este tipo de suelo prohíbe un proyecto de esta naturaleza en ese tipo de suelo? Mira, creo ese punto es súper importante, ¿verdad? Uno de los aspectos que tiene que demostrar la declaración de impacto ambiental es que el desarrollo cumple con la política pública de uso del suelo. Si no cumple, tiene que decir por qué no cumple y cuáles serían los pasos a dar. En el caso particular de los predios, los 80 y pico de predios que compone el proyecto Esencia, la clasificación de suelo es mayoritariamente suelos rústicos, especialmente protegidos por su valor ecológico. Hay una parte un poco más pequeña que es suelo rústico común, y hay una tercera bien pequeña que son suelos urbanizables no programados. Esa es la clasificación de suelo vigente hoy. Y esa clasificación que se desprende del Plan de Uso de Terreno de 2015 es la que tienen que discutir ellos. El Plan de Uso de Terreno establece que dentro de esas clasificaciones de suelo hay unos usos o unos distritos de uso que se pueden dar. El desarrollador ha decidido obviar esa información que está en el Plan de Uso de Terreno y prefiere utilizar una calificación de suelo viejísima del municipio de Cabo Rojo, que le es más conveniente, pero que quedó obsoleta con la entrada en vigencia del Plan de Uso de Terreno. Cabo Rojo tuvo la oportunidad de revisar su plan territorial y tenía la obligación de hacerlo antes del año 2020. Hoy, en el 2025, la clasificación de suelo que aplica es la del Plan de Uso de Terreno y las disposiciones que tiene el Plan de Uso de Terreno, que dice, una vez entra en vigencia el Plan de Uso de Terreno y en aquellos municipios que no se hayan actualizado, la clasificación y la calificación de suelo están supeditadas a lo que dice el Plan de Uso de Terreno. Y todo esto, que es bien técnico, para el público que nos escucha, lo que quiere decir es que el desarrollo, según propuesto, no cabe en este lugar y por lo tanto tienen que discutir esa incompatibilidad con la política pública de uso del suelo. ¿Qué conlleva esto? Pues que claramente, como el Plan de Uso de Terreno había identificado que allí habían unos yacimientos arqueológicos que no son cualquiera. Exacto. Son de los más valiosos en Puerto Rico. Pues esos terrenos tenían que ser dedicados a la protección y tenían que tener una clasificación de suelo rústico especialmente protegido. Y así lo tienen, para garantizar su conservación. Esos yacimientos arqueológicos no podían ser explotados, ¿verdad? No pueden ser anulados con un desarrollo, porque aparte de la presencia de ese atributo, hay unos atributos ecológicos que se identificaron, elementos de fauna y de flora de muy alto valor que también tenían que ser conservados. Y esa coincidencia fue la que llevó
a la Junta de Planificación a determinar, primero discutir en vistas públicas, a refrendar con la ciudadanía y eventualmente a que eso se adoptara como expresión de política pública de uso del suelo para ese lugar. Esa condición no ha cambiado. Aquí lo que está diciendo Cabo Rojo Land Acquisition es, y de hecho lo reconocen porque ellos en el documento dicen, aquí hay unos yacimientos arqueológicos de muy alto valor. De hecho, son algunos prehistóricos. Dicen, bueno, eso está ahí, pero nosotros de todos modos queremos hacer esto. Y eso no discuten por qué razón es más importante hacer eso que cumplir con la política pública que está establecida y adoptada desde el año 2015. Y lo que correspondería es que ellos tuvieran unas acciones donde dijeran, bueno, nosotros vamos a solicitar un proceso de revisión del plan de uso de terreno para poder buscar una forma en la que esto se pueda viabilizar, que es muy difícil, ¿verdad? Porque recordemos, el plan de uso de terreno es un plan de criterios y establecía su clasificación basada en unos criterios científicos que había ponderado, había analizado y había discutido con la ciudadanía para llegar a la determinación de X o Y. Y la ciudadanía refrendó los criterios y la clasificación de suelo. Y eso está vigente. Así que y esto, yo creo que si hablamos en términos generales, lo que yo veo en esta declaración de impacto ambiental es que, primero, es un documento súper extenso, tiene 3.700 y pico de páginas. Así es. Me parece 3.734. Es un documento muy deficiente que tiene graves incongruencias en sí mismo, que ha costado un dineral, pero no podemos olvidar que aquí hay, no sé si son 700 y pico de millones de dólares en créditos contributivos. 495,000, casi. 495. Sí. 495 o 97, perdóname, que creo que sí, invertí los números. Eso son los créditos contributivos que tiene esta gente, pues ese documento se pagará con los dineros del pueblo de Puerto Rico, que es una cosa muy escandalosa, pero no han logrado demostrar cuál es el impacto de las acciones que presentan. Y entonces yo tendría que preguntar, ¿cuál es la reacción que tienen los inversionistas que están poniendo ya su dinero detrás de este proyecto, que es un proyecto que tiene un documento con unos errores tan y tan graves? O sea, tú estás respaldando a un equipo de diseño de una cosa que no ha tenido el rigor para componer un documento coherente, que pudo haber sido más breve, pero necesariamente tenía que ser coherente y que tiene que tener un fundamento científico y un cierre de asuntos. Cuando se habla del agua, no se resuelve de dónde va a salir el agua. Bueno, de hecho, se habla... De hecho, más que no se resuelve, Pedro, es peor. Él dice, si logramos producir esa agua que necesitamos, porque saben que allí no hay agua. Correcto. Y entonces dicen, nosotros vamos a generar una demanda de 1.2 millones de galones por día para el consumo de las actividades que incluyen hotel, las casas, incluyen los usos comerciales, pero en adición necesitamos 2 millones de galones adicionales por día para el riego del campo de golf. Y entonces un poco ellos querían que se le autorizara el que eventualmente ellos hincaran unos pozos para extraer ese volumen de agua de un acuífero, etcétera. Y es sabido que en Puerto Rico, primero, tú tienes que analizar que no existe la posibilidad de proveer esto por tubería
sacada esa agua de los embalses, etcétera, porque los acuíferos tienen unas capacidades limitadas y típicamente tú no puedes condenar un acuífero a proveer un volumen tan extraordinario de agua como millones de galones por día, porque puedes comprometer la calidad de agua y puedes comprometer la integridad de ese del recurso acuífero. Y entonces ellos ese asunto no lo resuelven. Recibieron una carta que hoy está en el expediente digital. Es una carta que envió la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que dice, oiga, la autoridad le señala al desarrollador que no ha sido consistente en este asunto y que básicamente usted no puede estar pidiendo extracción de pozo si nosotros le dijimos que tenía que aumentar la capacidad de la planta de filtración y conectarse a la fuente que es el embalse tal. Usted está buscando extraer del pozo y nosotros le dijimos que eso tiene que ser algo que se pueda considerar después que usted haya demostrado que no existe la forma de conectarse a las líneas de acueducto tradicionales y hacer las mejoras necesarias para esto. Todo esto también importante. En ningún momento se habla de que la comunidad de combate se queda sin agua todos los sábados y domingos. Y cuando hay fines de semana largos, incluye el lunes. Y cuando hay Semana Santa o cuando hay veranos con festivales, son muchísimos más días. Y esa comunidad lleva arrastrando una deficiencia histórica de capacidad y disponibilidad de agua. Y estamos hablando de que este desarrollo pretendería no solamente quitarle eso a ellos, sino agravar su situación de insuficiencia de agua. Así que aquí hay mucho asunto que no fue discutido, que es asunto esencial y que presenta graves dudas en cuanto a la seriedad de este grupo promotor. Pedro, tú vas a estar allí mañana. ¿Tienes alguna idea de, ya te dieron turnos o es que llegas allí y allí te dicen cuándo puedes hablar? Mira, no hubo una publicación de un orden o una agenda. Lo que hemos visto en otros casos es que se cumple con lo protocolar, ¿verdad? De inicio del proceso, se hace la presentación. Esta gente está asesorada por un grupo de publicistas muy anticuados que me imagino que van a intentar cooptar gran parte del tiempo de las presentaciones durante la mañana y entonces ahí comenzarán las ponencias de la ciudadanía. Creo que es importante recordar a los ciudadanos que asisten a foros como este que deben tener las ideas claras y deben tener un resumen compuesto de lo que quieren dejar consignado para récord, porque a veces en estos espacios o la gente se pone nerviosa o no tiene claro lo que quiere decir y cuando le ponen limitaciones de tiempo, pues se congelan, ¿verdad? Y claro. Hay mucho comentario importante que la gente ha estado diciendo y que quiere decir allí en la vista y debe tener los pensamientos ordenados para que pueda aprovechar bien el foro y pueda hacer el planteamiento. Puede acompañar la presentación oral que haga con un documento escrito que lo entregue, porque si le limitan el tiempo que pueda hablar, es importante que no se le quede nada fuera de lo esencial. Así que claro, yo recomendaría que la gente tuviera, ¿verdad?, ese pensamiento resumido y tuviera el documento completo que quiera entregar para que esté en récord. Pedro, no puedo dejar de preguntarte, ¿qué significa que los publicistas o el equipo de comunicaciones que tiene el proyecto, que utilicé una de las imágenes de las vallas publicitarias que están comprando, que compraron en el área oeste, que dice conoce la verdad, porque esa es su verdad con relación al proyecto y es lo que están difundiendo a través de Roberto Ruiz Vargas? ¿Qué quiere decir para ti que son anticuados?
Mira, yo creo que esos son los métodos que se utilizaban antes, donde tratan de hacer un lavado de cara de algo que saben que no tienen bien resuelto, ¿verdad? Y esto claramente ha dejado demostrado, creo que esa estrategia ha sido muy clara de que esto es un proyecto totalmente especulativo, que lo que busca es aumentar el valor de los terrenos para poder venderlo a un tercero y que ese tercero pues entonces esté haciendo que ellos ganen muchísimo con esto. ¿Cuáles son los dos elementos que representan la ganancia fundamental para el equipo promotor? Uno, los créditos contributivos que ya se están vendiendo en mercados secundarios, y segundo, pues este valor que están aspirando a lograr en el aumento del valor de los terrenos, que algunos fueron comprados por $1,000 cuerda, y aspiran a que luego de esto estén valorados en los 15 o 20 mil dólares cuerda. Wow, o sea que tú me estás diciendo que el capitalismo del desastre está utilizando otro de los mecanismos que utilizan, que es precisamente la especulación, mantener en vilo a una comunidad que está en vilo desde el día uno en que se dieron cuenta de que esto iba a ocurrir o que pretendía ocurrir, sobre todo con una administración de Jennifer González, que lo primero que ha hecho es proponer que eso es lo que debe pasar en Puerto Rico, que los permisos se flexibilicen a tal punto de que esta gente lo tengan. O sea, tú me estás diciendo que esto hasta puede ser una especulación a ese nivel. Sí, yo estoy seguro de que ese es el propósito, porque Wow. así es como se puede ver con todas estas cosas. Fíjate que el mensaje que le prepararon al alcalde y que el alcalde leyó el lunes Sí. pasado, que estaba muy compuesto y tenía múltiples cortes a lo largo del mismo, eso es un mensaje que apunta a esa condición de especulación inmobiliaria, y que necesitan que haya alguien que, pues, o sea, una persona a quien se le haya financiado la campaña, que pueda estar ahí haciendo ese discurso y tratando de meter en la cabeza de la gente que esto le toca a los caborrejeños, Sí. solamente comentar. Esas son técnicas viejas. El pueblo de Puerto Rico sabe que los bienes de dominio público nos pertenecen a todos, y eso es importante. Y este proyecto tiene, y aunque mañana no se va a estar discutiendo las características del proyecto, sí tiene características que hemos estado hablando y que son importantes. O sea, tiene unos accesos privados desde las carreteras principales. O sea, ahí van a haber unos portones, van a haber unos guardias, van a haber una supervisión. Y entonces hay unas gráficas coloridas que dicen que son los accesos públicos a las playas. Y yo quiero que alguien me explique cómo desde una calle privada se provee un acceso público. Exacto. Porque una cosa no va con la otra. Y esos accesos no cumplen con los requisitos que tiene el reglamento conjunto para la provisión de accesos a las playas y las costas. Eso entre muchas otras cosas. Claro. ¿Verdad? Aquí Pedro. hay desarrollo que se está proponiendo sobre propiedades de personas que no figuran como que han autorizado el que utilicen su finca para esto. Además, sí, exacto, eso también me di cuenta en uno de los análisis de los documentos. Pedro, agradezco mucho que hayas estado con nosotros disponible siempre para explicar y para desde tu experiencia y expertise. Mañana será otro día, mañana nos comunicamos a ver si también tenemos alguna intervención, por lo menos después de que se acabe la vista, y nos puedes dar tus impresiones. Gracias, Pedro. Bueno, siempre a la orden. Gracias por abrir este espacio, Carmen Elín. Siempre. Bueno, yo creo que lo más importante de esta conversación con Pedro es esto último. Yo lo había escuchado. Había hablado con personas que son de ese mundo del real estate, que me han dicho reiteradamente que esto huele a especulación. Si esto es así, estamos ante definitivamente un momento
que propone que la gente esté mucho más despierta de lo que estamos todos los días. Porque nosotros tenemos una ley 60 que está ahí y los decretos contributivos ya saben lo que suponen para este tipo de inversionistas que María de Lourdes de Santiago le llama depredadores, que vienen en medio del desastre de la economía de Puerto Rico a partir de todo lo que han hecho los partidos políticos que nos han gobernado, el endeudamiento, los niveles de destrucción del andamiaje gubernamental y de nuestros recursos más preciados, sobre todo los recursos naturales. Y eso es lo que están echando mano de. Así que yo creo que esta última parte de la especulación, que voy a intentar traer a algún experto del área del real estate que nos pueda decir eso que Pedro interesantemente nos trae después de hacer análisis de esos documentos. Y créanme que esas informaciones que parecen pocas en el contexto de que si ubicaron mal una coordenada, de que si están proponiendo desarrollo donde existe una propiedad de una persona, de un tercero, que no es parte de las propiedades que se compraron o de los terrenos que se compraron, parece sencillo, pero no es sencillo. Es eso que le puede dar la suspicacia a aquel que sepa y tenga la experiencia de que esto puede ser especulación. Nosotros vamos a seguir las vistas mañana, vamos a ver de qué manera las vamos a seguir, vamos a estar en San Juan, pero entendemos que va a haber transmisión, alguien va a transmitir y nosotros vamos a estar pendientes. Así es que vamos a ver si mañana a las 11 de la mañana yo tengo otra información que discutir con ustedes que me llegó esta tarde, pero igualmente la puedo empezar a discutir bien temprano por la mañana, porque es importante igualmente y tiene que ver con los recursos naturales. Así es que no se olviden, pueden donar a través de este chat, siempre a través de Bonitas Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 ATH Móvil, bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com, PayPal y tarjetas de crédito. Gracias por compartir todas nuestras publicaciones, también así nos ayudan. Y vamos a insistir en hacer periodismo como entendemos debemos hacerlo, porque ustedes tienen derecho a saber. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana y si no nos vemos a las 11, siempre tenemos alguna oportunidad porque estemos pendientes de las vistas, pero vamos a tener oportunidad de hacer, traer información sobre todo lo que está pasando en el país y en otras latitudes. Éxito, buen provecho, que descansen. Nos vemos mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000.